cuadrática, como no tenemos término independiente, podemos sacar factor común. De estos dos términos sacamos factor común x. En una de las clases con el profesor Gómez decían, una pregunta era si también se podía sacar el factor común con una de las constantes. También se puede sacar como factor un número y un número multiplicado por la x. No hay ningún problema. Esto ya lo hacen ustedes como quieran. Los resultados no van a variar, por ejemplo, si aquí en vez de x pongo 3x. Después, ¿qué nos quedaría? Sacamos factor común x en este caso. Nos queda x multiplicado por 3x menos 12. Multiplicamos dos valores. El primer valor es x. El segundo valor es lo que está entre paréntesis. 3x menos 12 y el resultado es 0. Siempre que multiplican dos valores y el resultado es 0, uno de los dos es 0. Por eso ahí abajo hemos puesto x es igual a 0 o bien 3x menos 12 es igual a 0. De esta primera no tenemos nada para resolver, ya tenemos una solución. De esta segunda vamos a resolver esta ecuación. El menos 12 va a pasar sumando al otro miembro. Entonces nos va a quedar 3x igual a 12. Le modifico ese. Y después el 3 que está multiplicando lo vamos a escribir dividiendo en el segundo miembro. Entonces quedaría 12 dividido 3 y 12 dividido 3 es igual a 4. Que sería el segundo valor de x que obtenemos. X igual a 4. ¿Qué obtenemos de esto? En esta primera parte solamente obtenemos una condición para que la derivada parcial de f respecto de x sea 0. Para que esta sea 0, uno de estos dos valores tiene que ser el de x sí o sí. El de y no interesa. No importa qué valor tome y. Cualquier valor que tome y va a dar igual 0 siempre que x sea 0 o x sea 4. Pero la condición es que las dos derivadas sean iguales a 0 para encontrar un punto crítico. Entonces ahora nos faltaría igualar a 0 la derivada de f respecto de y. Igualamos a 0 la derivada parcial de f respecto de y. Y vamos a despejar. La derivada parcial de f respecto de y es 2y más 1. Entonces nos quedaría 2y más 1 igual a 0. Despejamos y. Este más 1 lo escribimos restando en el otro miembro. Nos va a quedar 2y igual a menos 1. Y por último, este 2 que está multiplicando lo tenemos que escribir dividiendo en el segundo miembro. Lo saco de aquí. Entonces nos va a quedar menos 1 dividido 2. Si quieren le pueden poner menos 0,5 o dejarlo ahí en menos 1/2. Yo suelo trabajar con las fracciones, lo dejo ahí nomás. ¿Cuál es la condición entonces para que la derivada parcial de f respecto de x sea 0? Que cualquiera de estos dos valores sea el que tome x. El de y no interesa. ¿Y cuál es la condición para que la derivada respecto de y sea 0? Que el valor de y sea menos 1/2. El de x no interesa. Pero, como la condición es que, eso lo voy a escribir abajo. La condición es que las dos derivadas sean iguales a 0. O sea, la derivada de f respecto de x tiene que ser igual a la derivada de f respecto de y en el punto crítico, y ambas tienen que ser iguales a 0. Entonces, con esos valores que obtenemos, tenemos que tratar de armar las combinaciones que nos hagan que las dos derivadas sean 0. Las dos derivadas van a ser 0 si x es igual a 0 y y es igual a 1/2, o bien x tiene que ser igual a 4 y y igual a menos 1/2. Dos puntos obtenemos que podemos combinar para que las dos derivadas sean 0. Y esos van a ser los puntos críticos.
aquí abajo pongo. El primer punto crítico era x igual a 0, y el valor de y sí o sí tiene que ser menos un medio. No hay otro para y. Y el otro valor sería x igual a 4 y y igual a menos un medio. Y ahí obtenemos los dos puntos críticos. Con esos dos tenemos que trabajar. No recuerdo quién me había preguntado. Franco, ¿puede ser? Sí, profe, yo. ¿Hasta aquí habías hecho? ¿Cuál era tu Sí, duda? sí, sí, pasa que yo había resuelto la ecuación como una ecuación normal, no teniendo en Ajá, cuenta el factor común, y eso había, bueno, había hecho mal. bien, bien, bien. Bueno, hasta ahora solamente vamos encontrando los puntos críticos, ¿no? Ahora el procedimiento puede seguir hasta determinar si en estos puntos críticos tenemos un punto máximo relativo, un mínimo relativo, o bien si tenemos un punto de ensilladura, o si no podemos asegurar nada. Creo que este ya lo hemos hecho en práctica. Si quieren lo termino de resolver, así les queda como ejemplo y vamos a verlo también en el GeoGebra, la función. Así analizamos los resultados que obtenemos. ¿Les parece? ¿Lo termino? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, una vez que tenemos los puntos críticos, tenemos que analizar la función d. Esa función que está escrita como para que la recuerden como un determinante, pero si usan directamente como una fórmula no va a haber ningún problema. Aquí arriba la tengo, no miren mucho porque este es el práctico resuelto. Está una parte resuelta, no está todo. Voy a copiar. Ahí está. Es mucho para que lo escriba ahora, así que me descarga de práctico para que directamente copie y pegue estas fórmulas que son largas para escribirlas, así nomás. ¿Qué tenemos en esta función d? Tenemos un determinante. En este determinante están las derivadas segundas de la función. Un determinante se resuelve multiplicando los elementos de la diagonal principal, siempre que sea de orden 2 por 2, por supuesto. O sea, tendríamos que multiplicar esta derivada de f, que está derivada respecto de x dos veces, por esta otra, que es la derivada de f respecto de y dos veces, que es esta expresión que tenemos aquí. Y ese resultado le restamos el producto de los elementos que están en la otra diagonal. Aquí está escrito lo mismo. Podríamos decir que en vez de escribir lo mismo, tenemos que escribir la derivada de f respecto de x y luego respecto de y la derivada de f respecto de y luego respecto de x. Pero esas dos son iguales. Por ciertas hipótesis que ven en algunos teoremas, las derivadas cruzadas, como se dicen, son iguales. Yo aquí les voy a ir aclarando igual a qué me refiero con esto. La idea es que calculemos ahora las derivadas segundas. Determinamos las derivadas de segundo orden. Voy a escribir de nuevo las funciones, así en las derivadas. Recordemos las derivadas de primer orden.
sería la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, que ya las hemos calculado. Ahora vamos a calcular las derivadas segundas. Estas 4 que están aquí. Vamos a copiar la primera. La derivada de f respecto de x 2 veces. ¿A qué va a ser igual esto? Sería, el primer subíndice indica que estamos trabajando con la derivada parcial de f respecto de x, o sea, con esta que está aquí. Y el segundo subíndice, que también es x, indica que ahora derivemos de nuevo esa función respecto de x. Entonces, si derivamos esto respecto de x, ¿qué nos quedaría? ¿6x menos 12? 6x menos 12. La derivada de 3x al cuadrado sería 3 por 2, 6x, menos la derivada de 12x es 12 por la derivada de x, que es 1, 12 por 1 es 12. 6x menos 12. Vamos ahora a derivarla a esta misma función, pero respecto de la otra variable, respecto de y. Y eso se pone así, f sub xy, derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y. Y es una derivada segunda porque estamos derivando 2 veces. Si derivamos esto respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Perdón, respecto de y ahora. Ninguno de los términos tiene y. Entonces, cuando derivamos esto respecto de y, la derivada es 0. Lo mismo pasa con esto. No tiene y, la derivada va a ser 0. Entonces, esta derivada de f respecto de x y luego respecto de y va a ser igual a 0. Si calculamos al revés la derivada de f primero respecto de y luego respecto de x, tendríamos que a esta función derivarla respecto de x ahora. Y no tiene x, ningún término. Entonces, la derivada de esto respecto de x va a ser 0 también. Cuando vean resuelta la tarea 4, yo en vez de hacer estas dos aparte, lo que he hecho ha sido escribir lo siguiente. He puesto la derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y es igual a la derivada parcial de f respecto de y luego respecto de x, y al costadito le he puesto el resultado. Esas dos siempre les van a dar iguales. Estas dos siempre les van a dar iguales. Por eso aquí en el determinante se pone una sola, porque son exactamente las mismas. Luego, nos faltaría la derivada parcial de f respecto de y 2 veces. Y esto sería derivar respecto de y a la derivada respecto de y. O sea, esta última que aparece aquí. Si derivamos 2y respecto de y, la derivada va a ser 2. Y la derivada de 1 respecto de y es 0. Entonces, todo esto nos queda como resultado, al derivar respecto de y, igual a 2. Estas dos las voy a borrar, chicos. ¿Por qué? Porque como son iguales, directamente voy a dejar esa línea nada más. Una vez que calculamos las derivadas, nosotros esta función de la tenemos que analizar en los puntos críticos. Es decir, en vez de poner x y y aquí, tendríamos que poner 0 y menos 1 medio y también 4 menos 1 medio. Entonces vamos a empezar a analizar en este primer punto, en 0 menos 1 medio. Y eso es lo que les voy a escribir abajo. Analizamos d en 0 menos 1 medio. ¿Y qué significa analizar d en 0 menos 1 medio? Que en la función d, que es esta que está aquí, vamos a reemplazar en x y y el 0 y el menos 1 medio. Y escribirlo eso ahí.
tenemos que calcular la imagen de 0 menos 1/2, es decir que a la derivada segunda la tenemos que evaluar en 0 menos 1/2. Lo mismo con la derivada respecto de x y luego respecto de y. Estas son iguales. Lo mismo con la derivada respecto de y dos veces. Aquí vamos a ir separando. Y este determinante va a ser igual al producto de este. Ya no va a estar en XY, va a estar evaluado en 0 menos 1/2, por este otro, que va a estar evaluado también en 0 menos 1/2. Y este por este es exactamente lo mismo, va a estar elevado al cuadrado, pero aquí cambiamos la X y Y por 0 menos 1/2. Solamente es cuestión de reemplazar lo que estoy haciendo. Entonces, a las derivadas que hemos calculado anteriormente, que son las derivadas segundas, las tenemos que evaluar en ese punto. Las voy a copiar nuevamente allá. En vez de evaluarlas en XY, de dejarlas así nomás en XY como están, tenemos que cambiar la X por el 0 y la Y por menos 1/2. Como esta no tiene Y, solamente tiene X, vamos a cambiar ese X por el 0. En vez de tener 6 por X menos 12, vamos a tener 6 por 0 menos 12. 6 por 0 menos 12. 6 por 0 es 0, menos 12, el resultado va a ser igual a menos 12. En estas otras, si cambiamos aquí la X y la Y por 0 menos 1/2, como la derivada es 0, no hay ninguna X ni ninguna Y para reemplazar. El resultado va a ser así, 0, nada más. Lo mismo aquí abajo en la derivada parcial de f respecto de y dos veces. Cambiamos la x y y por el 0 menos 1/2 y no hay ni x ni y, solamente tenemos la constante 2. Entonces a esta la reemplazamos por 2. ¿Cómo nos quedaría entonces la función de aquí? A ver, bánquenme. Ahí está. Bueno, en lugar de esta imagen, esto vale menos 12. Entonces aquí iría menos 12. Estas dos son las cruzadas, valen 0. Esta también vale 0. Y esta es la derivada parcial de f respecto de y dos veces, vale 2. Entonces resolvemos ese determinante. Menos 12 por 2. Menos 12 por 2. Menos 0 por 0 es 0 al cuadrado. Lo voy a poner así, 0 al cuadrado. ¿Por qué lo escribo de esta forma? Para que les quede muy parecido a esto que tienen aquí. Es la derivada parcial de f respecto de x dos veces por la derivada parcial de f respecto de y dos veces. Esta por esta. Menos, el menos de aquí, y la derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y elevado al cuadrado, que sería 0 al cuadrado. Siempre les quedaría esto mismo. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden escribir como determinante o directamente pueden escribir esta fórmula así como está. Resolvemos. Menos 12 por 2 sería menos 24. Menos 0 al cuadrado, que es 0. Entonces el resultado va a ser igual a menos 24. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que este valor, la función, el valor que toma, es menos 24. Una vez que determinamos el valor de D, tenemos que ver si este valor es positivo o es negativo. Esto es menor que 0. Y si es menor que 0, podríamos concluir que el punto, no quería escribir así,
El punto x, y, z, tenemos tres componentes. Una de las componentes es 0, la segunda es menos un medio, y la tercera va a ser la imagen del 0 menos un medio. Pongo así, f de 0 menos un medio. Ese punto es un punto de ensilladura. Siempre que este valor de D sea negativo, concluyen que es un punto de ensilladura. Si les da igual a 0, no pueden decir nada. Y si les sale mayor que 0, ahí tenemos que analizar la derivada segunda. Es largo el procedimiento este que está aquí. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el otro punto. Ya hemos empezado con 0 menos un medio, ahora vamos con 4 menos un medio. Voy a ir copiando de a poco lo mismo. Ahora, analizamos D en 4 menos un medio. ¿Qué sería analizar D en el punto 4 menos un medio? Exactamente lo mismo que aquí. En esta función reemplazamos el 4 por la X y el menos un medio por la Y. Voy a copiarles lo mismo que está aquí y voy a sacarle, en lugar del 0 le voy a poner el 4. Así nos queda 4 menos un medio. Reemplazamos exactamente lo mismo. En vez de 0 ponemos 4 menos un medio. Esto sería evaluar las derivadas parciales en 4 menos un medio, las derivadas de segundo orden. Este determinante se resuelve siempre de la misma forma, es de orden 2 por 2. Entonces nos quedaría que son las derivadas cruzadas. Serían las derivadas respecto de la misma variable dos veces, o sea, derivada de f respecto de x dos veces, por la derivada de f respecto de y dos veces, menos las cruzadas, elevadas al cuadrado, que van a ser las mismas siempre. Y vamos a evaluar esos puntos en 4 menos un medio. Voy a poner aquí el cálculo. No, las voy a copiar allá las parciales como estaban en general. Así. Bueno, primero empezamos con la derivada de f respecto de x dos veces. A la x la tenemos que reemplazar por 4 y a la y por menos un medio. Entonces, aquí en vez de x, vamos a poner 4 y nos va a quedar 6 por 4 menos 12. 6 por 4 es igual a 24, menos 12 va a ser igual a 12. Aquí también reemplazamos la x por 4 y la y por menos un medio. No tenemos ni x y y, el resultado va a seguir siendo 12. Y aquí reemplazamos la x por 4 y la y por menos un medio y el resultado va a seguir siendo el mismo porque no hay absolutamente ninguna de las dos letras para reemplazar. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Voy a empezar resolviendo de aquí, del determinante. Aquí, esta derivada de f respecto de x dos veces, la hemos calculado recién en 4 menos un medio, vale 12. Estas son las cruzadas, valen 0 las dos, son iguales. Y esta otra vale 2. Entonces aquí tenemos, primero producto de las diagonales, de la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal, nos quedaría 12 por 2, 12 por 2, menos el cuadrado de esta, que sería multiplicar 0 por 0, esto es 0 al cuadrado,
12 por 2 es 24. Y 24 menos 0 al cuadrado nos quedaría 24 menos 0. Esto es igual a 24. Por lo tanto, vamos a concluir esos 3 puntitos que le pongo a principios significan, por lo tanto, este valor de D es 24. Y tenemos que ver si es positivo o es negativo. Completamente mayor que 0, tiene signo más. Como es positivo, evaluamos el signo de la derivada segunda de f respecto de x dos veces en ese punto 4 menos un medio. Y ese cálculo ya lo tenemos hecho porque esta derivada segunda está en el determinante que hemos resuelto recién. El cálculo es este que aparece aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar así como está. La derivada segunda de f respecto de x dos veces es 6 por 4 menos 12. 24 menos 12 es igual a 12. Que podríamos concluir que la derivada segunda en este punto nos da 12, tiene signo positivo, mayor que 0. Y el criterio nos dice que cuando evaluamos el valor de D, si es positivo, tenemos que pasar a evaluar el signo de la derivada segunda. Este valor, si es positivo, nos va a determinar un mínimo relativo. Y si es negativo, nos determina un máximo relativo. Como aquí es positivo, podríamos concluir entonces que en el punto no me está dejando escribir de forma normal. Ahí está. En el punto crítico, este que estamos evaluando, 4 menos un medio, tenemos un mínimo relativo. ¿Cuál va a ser el valor mínimo? Va a ser el valor que obtenemos al reemplazar el punto crítico en la función. Entonces pongo, el valor mínimo será, y abajo vamos a poner f de 4 menos un medio. ¿Cómo calculamos f de 4 menos un medio? En la función original, allá arriba ya la hemos perdido, esta que está aquí, tenemos que reemplazar la x por 4 y la y por menos un medio. Ahí nomás lo voy a dejar. Lo vamos a hacer directamente con el programa al valor de este. Ahí terminaría ya esta consigna. ¿Por qué? Vamos a hacer como un repaso. Teníamos la función. Primero determinamos los puntos críticos. Para eso calculamos las dos derivadas respecto de x y respecto de y. Las igualamos a 0 porque para que tengamos un punto crítico, ambas tienen que ser iguales a 0, que es esta condición que les he puesto aquí. Cuando igualamos a f respecto de x a 0, nos queda que x tiene que ser igual a 0, o bien x tiene que ser igual a 4 para que esta condición se cumpla. Y la derivada de f respecto de y va a ser 0 cuando y sea igual a menos un medio. Para que las dos sean iguales a 0, de manera simultánea, hacemos una combinación de los valores que están aquí arriba con los valores que están aquí abajo. Aquí que tendríamos que combinar siempre. Los de x, los valores de x que obtengamos de esta primera ecuación, los combinamos con los valores de y de esta segunda ecuación.
Y los valores de y que obtenemos en esta primera ecuación los combinamos con los valores de x de esta segunda ecuación. Y así se aseguran que se cumple esta condición, que las dos sean iguales a 0. Puede ser que si quieren después vemos un ejemplo de eso que es parecido a los dos primeros del práctico que tenían. Puede ser que no les queden así, que estas ecuaciones les den valores específicos, sino que les quede un sistema de ecuaciones para resolver entre las dos. Ahí ya la situación es distinta. No van a tener que combinar nada, directamente tal vez encuentren un solo punto crítico. Bueno, ya determinamos los puntos críticos, x igual a 0, y igual a menos un medio, o x igual a 4, y igual a menos un medio. Luego sigue analizar esta función d, analizar el signo. Para eso tenemos que calcular las 4 derivadas segundas, las 4 derivadas de segundo orden. Aquí las hemos calculado. Las cruzadas siempre son iguales. Las cruzadas son f respecto de x, luego respecto de y a esta respecto de y, luego respecto de x. Estas que están aquí nos salen 0, son iguales. Esta nos queda una función específica y esta nos queda una función constante, 2. Una vez que tenemos eso, analizamos d en cada uno de los puntos críticos. Empezamos en el 0 menos un medio. Reemplazamos todo lo que tenemos que reemplazar y el resultado nos sale igual a menos 24. Como es negativo, la conclusión sería que la terna no sería un par ordenado, sería una terna formada por el 0 en primer lugar, menos un medio en segundo lugar, y la imagen de estos dos en tercer lugar es un punto de ensilladura. Todo esto lo que hace es darnos un punto en el espacio. En el 3D del GeoGebra les sale un punto. Y ese punto es un punto de ensilladura. Ya lo vamos a analizar ahí en la gráfica. Ahora seguimos con eso. Luego analizamos D en el otro punto crítico. Hacemos exactamente lo mismo. Evaluamos las derivadas segundas en ese punto 4 menos un medio y concluimos que D nos sale positivo en este caso. 24 es mayor que 0. Cuando es mayor que 0, la conclusión sería evaluar el signo de la derivada segunda respecto de x dos veces para saber si hay máximo o mínimo relativo. Como la derivada segunda es 12, 12 es un número positivo, la conclusión es que hay un mínimo relativo. Si hubiera salido negativo aquí, íbamos a tener un máximo relativo. Y el valor mínimo o el valor máximo va a ser evaluar o reemplazar este punto en la función original. No sé si hasta aquí queda claro. Sí, Fer. Fer, ¿qué es un punto de ensilladura? Disculpa, pasa que he faltado unas clases. Es un punto en donde no tienen ni máximo ni mínimo, pero en cierto sentido es como un máximo y en otro sentido pareciera que es el mínimo. A ver, voy a tratar de dibujar algo así. Van a observar algo así. En cierto sentido va a parecer que el punto es el más bajo, pero en otro sentido va a parecer que el punto es el más alto. Esto serían como las sillas de montar, no sé si les han mostrado eso. ¿Han visto las sillas de montar en los caballos? Tienen como una forma así curva. Tienen como una forma curva así. Y luego la forma que moldea obviamente la parte del costado. No sé cómo se llaman las partes del cuerpo del caballo. Tienen una forma así, algo así. En este punto específico, pareciera como que la función, si le trazamos una curva ahí, toma un valor más grande. Pero aquí en esta parte, en esta curva que queda marcada, pareciera que es el punto más chico. Ya lo vamos a ver igual cuando la grafiquemos a la función. Bien, gracias. No sé si quieren que les deje un tiempo para copiar algo de esto. ¿Han podido seguir? Si quieren que después se los pase. Sí, si puedes pasarlo después.
Bueno, vamos a hacer la función. ¿Alguien me la puede dictar, por favor? F de XY igual. Yo no la estoy X viendo. al cubo Bien. más y al cuadrado. Y al cuadrado. Menos 6x al cuadrado Ujú. más y menos 1. Bueno, esta es la función. Esta feíta, ¿no? Bueno, voy a proceder a hacer más para atrás esto. Y voy a marcar en primer lugar el punto de ensilladura. El punto de ensilladura era el punto 0 menos 1/2. Y poníamos la imagen de menos 1/2. Como la función aquí se llama f, voy a poner f y entre paréntesis pongo la imagen de 0 menos 1/2. No de menos 1/2 como he dicho recién. Es la imagen de estos dos. F de 0, menos 1/2. Bien. Aquí no sé si observan que abajo del piso sería, hay un punto ahí en transparente. Dice A. Ya no nos vamos a acercar. Fíjense en la forma de la función. Aquí está el punto A. Fíjense cómo la función tiene en este sentido esta línea y de esa línea el punto más chico está ahí en A. Pero si la doy vuelta, la función ahora tiene esta otra línea que está aquí. Y de esta otra línea, el punto A que está aquí es el más alto. Ese es un punto de ensilladura. En un sentido, pareciera que fuese el punto más chico de la función, pero en otro sentido, parece el punto más alto. Aquí también se ve el punto. Este es el punto de ensilladura. Recién he hecho mi grafiquito de la silla de montar. Bueno, aquí sería una silla de montar que tiene una profundidad muy alta. Algo así sería. Si es que la graficamos. Bueno. Es difícil escribir. Imagínense dibujar. No me salen bien las cosas. A ver. Vamos ahora con el otro punto. No sé si lo pueden distinguir al punto de ensilladura. Cómo es la forma que tiene. Ahí la función está vacía. En esa parte. Ahí se ve la curva. El punto más chico de esa curva es este que está aquí. Si la doy vuelta, aquí también tendría otra curva. Y va a ser el punto más alto en este sentido. No es ni máximo ni es mínimo, pero en cierto sentido, en cierta curva, para cierta traza de la función es un mínimo y para otra traza va a ser un valor máximo. Voy a poner el otro punto. Lo voy a copiar de aquí a algo, porque lo único que tiene que cambiar es la componente. No me deja copiar. Bueno, vamos a poner en vez del 0 el 4. 4 para X, menos 1/2 para Y. Y la imagen de 4 menos 1/2, eso nos tiene que salir el punto mínimo. Aquí está el punto mínimo, no sé si observan.
punto B. Aquí en el programa lo ha llamado punto B, hacia este punto mínimo. Pero no se ve. La tenemos que hacer más chica a la gráfica. Aquí este punto mínimo. No sé si observan. Estas funciones son muy feas. Son las más difíciles de graficar. Es un mínimo relativo. Fíjense que aquí la función sigue hacia abajo. Y es infinita. Pero tenemos este valor que va a ser un mínimo en cierto entorno de ese punto. Es el punto más chico. En cierta porción de la función. Ahí lo acerco un poco más. Menos 33,25 dice aquí. Eso lo van a obtener al menos 33,25 cuando reemplacen el 4 y el menos un medio aquí en la función original, el 4 por la x y el menos un medio por la y. Si no tienen descargada la aplicación, lo que pueden hacer es lo siguiente. Aquí en estas tres rayitas que están, ponen exportar imagen, copiar al portapapeles y van al Word y pegan ahí su gráfica. Le hacen todas las modificaciones que quieren, obviamente. Pueden pegar varias regiones. Pueden ampliarla o achicarla dependiendo de su gusto. Una vista así, si quieren, pueden poner como quieran. Eso ya queda a su criterio. Bueno. Les muestro de nuevo cómo exportar la imagen. Las rayitas, exportar imagen, copiar a portapapeles y ya la tienen copiado para pegarlo en el Word. Ahí ha salido más grande. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No sé si ha quedado, si lo han podido distinguir al punto de ensilladura. ¿Quién me ha preguntado hace rato? No he visto quién era. No sé si lo has podido ver. Sí, yo, profe Verónica. Sí, sí, lo he visto, gracias. Bueno. ¿Dudas sobre este ejercicio, chicos? ¿O pasamos a hacer otro? Si puedes hacer otro. Bueno, ¿les parece si hago uno uno similar al ejercicio A y B sería? En donde van a tener distinta esta parte. No van a tener para combinar los puntos, sino que van a tener para resolver un sistema de ecuaciones. Así tienen dos ejemplos distintos de cómo manejarse. Profe, este Sí, ejercicio decime. no es lo mismo que la tarea 4. Creo que no es el mismo, che. O sea, No me he similares. fijado. Sí, porque en la tarea 4 les piden determinar los máximos y los mínimos. Pará, yo me voy a fijar, che. Si les estoy resolviendo, me van a retar. Yo he alcanzado a resolver los dos primeros. Son similares. O sea, el método, todo este desarrollo, como
les he explicado recién es el mismo. Es el mismo el que tienen que aplicar para todos los ejercicios de la tarea 4. Son 4 funciones que les dan y ustedes tienen que calcular los máximos y los mínimos. Bueno, hacemos otro, ¿quieren? Vamos a poner f de xy igual a 4x menos x al cuadrado más 6y más xy menos y al cuadrado menos 9. Para determinar los extremos relativos, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar las derivadas, los puntos críticos. Y para eso calculamos las derivadas parciales. Voy a copiar todo lo que tengo escrito de allá, así directamente reemplazamos. Bueno, empezamos entonces. Para los puntos críticos, calculamos las derivadas parciales de f respecto de x y luego respecto de y. ¿Cuál sería la derivada parcial de f respecto de x? La derivada de 4x es 4. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. La derivada de 6y, como no tenemos x, será igual a 0. Así que no la escribo. La derivada de x por y respecto de x, y es constante y la derivada de x es 1. Entonces nos quedaría 1 por y. Eso va a ser igual a más y de sola. La derivada de y al cuadrado es 0 y la derivada de 9 es 0. Entonces la derivada de f respecto de x nos quedaría así. 4 menos 2x más y. ¿Duda con respecto a esta derivada? No, profe. Vamos con la otra derivada. Derivada de f respecto de y. 4x es constante, la derivada sería 0, no lo escribo. Menos x al cuadrado también es una constante porque no tiene y, la derivada es 0. La derivada de 6y sería 6 por 1, que es 6, más la derivada de x por y. Y sería la variable, su derivada es 1, x sería constante, nos quedaría x por 1. Esto sería entonces igual a más x. La derivada de menos y al cuadrado es menos 2y. Y la derivada de menos 9 es 0. Así que las derivadas parciales nos quedan así. En derivada parcial de f respecto de x es 4 menos 2x más y. Y la derivada de f respecto de y es 6 más x menos 2y. Vamos ahora, todo esto voy a borrar, aguántenme. Me he quedado congelada. En serio he quedado. Bueno, a ver. ¿Podría desactivar la pantalla y volver a activar, les parece? O cambia, a ver, ahora que ven. Bueno.
A ver, ahora. Bueno, a ver. Ahora sí. ¿Se distingue, chicos? En mi celular al menos sí. Sí, profe, ahora sí. Bueno. Tenemos entonces la función f, la estábamos derivando respecto de y cuando se ha quedado ahí en 6. En la derivada de 4x es 0 respecto de y porque no tenemos y. La derivada de menos x al cuadrado es 0 respecto de y porque no hay y. La derivada de 6y respecto de y es 6, que era lo que habíamos escrito recién, más la derivada de x por y respecto de y. X queda como está, porque es constante, y la derivada de y es 1. Nos quedaría x por 1, así que el resultado es x. Menos la derivada de y al cuadrado respecto de y, que sería menos 2y. Y menos la derivada de 9 respecto de y, que es 0. Así que las derivadas parciales nos quedan así. F respecto de x es 4 menos 2x más y f respecto de y sería 6 más x menos 2y. Bueno, ahora tenemos que igualar a 0 las dos derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto de x, si lo igualamos a 0, nos va a quedar lo siguiente. 4 menos 2x más y igual a 0. Si nosotros queremos resolver esto, no vamos a poder resolver porque es una ecuación. Y tenemos como incógnita a x y a y. Esta es una ecuación que tiene dos incógnitas. No se puede resolverla así nomás. Entonces, la dejamos ahí. Vamos a igualar a la derivada de f respecto de y a 0. Igualamos a 0, nos quedaría 6 más x menos 2y igual a 0. Y nuevamente lo mismo, tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas, no la podemos resolver así sola. Pero como nosotros queremos que estas dos ecuaciones valgan 0, podemos juntarlas a las dos y que nos queda determinado un sistema de ecuaciones. Lo voy a escribir ahí abajo al sistema. Estoy tratando de resolver todo de la misma forma en la que les estoy por resolver en la resolución de la tarea después, así ustedes tengan para controlarse. Esta primera ecuación, escribo aquí, 4 menos 2x más y igual a 0. La segunda ecuación la escribo ahí abajo, es 6 más x menos 2y igual a 0. ¿Qué podríamos hacer de este sistema? Lo podemos resolver empleando algunos de los dos métodos que conocemos. Uno puede ser el método de sustitución, otro puede ser el método de igualación, tenemos el método de determinantes, tenemos un montón de métodos. Tienen Kramer, Rouchet-Frobenius, todo lo que han aprendido en las matemáticas anteriores y lo que han aprendido en la secundaria también. Los más fáciles son los de la secundaria. Despejar una de las dos incógnitas y de ahí ir tratando de determinar cuál es el valor de la variable mediante igualación o sustitución. Yo lo que voy a hacer es resolverlo por igualación. La y la voy a despejar de las dos ecuaciones. Despejo de las dos ecuaciones y. Lo podría hacer aparte eso. 4 menos 2x más y igual a 0. Aguántenme.
No, no se copiaría. Voy a copiar la primera ecuación, chicos. 4 menos 2x más y igual a 0. Y voy a despejar y. Tenemos que despejar y. Entonces, todo lo otro lo vamos a pasar sumando o restando dependiendo de cuál es el signo que tengamos. Estos dos no tienen y, los voy a pasar al otro miembro. Nos va a quedar en el primer miembro que y es igual. El menos 2 va a pasar sumando. Menos 2x pasaría como más 2x. Y este 4 que está sumando pasa restando. Entonces, de la primera ecuación obtenemos que y es igual a 2x menos 4. Eso lo voy a escribir allá. Y igual a 2x menos 4. Vamos con la segunda ecuación. Es 6 más x, perdón, menos 2y igual a 0. Vamos a despejar y. Nos va a quedar que menos 2y es igual a este más 6 y este más x los paso restando. Nos quedaría menos x menos 6 en este término. Luego este menos 2 que está multiplicando lo tengo que pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que y es igual a menos x menos 6, todo eso dividido, menos 2. Aquí lo podríamos distribuir al menos 2. Yo lo voy a dejar ahí nomás. ¿Por qué? Porque si lo distribuyo vamos a tener que trabajar aquí con una fracción, un medio. Entonces solamente lo voy a dejar así. Menos x menos 6, todo eso dividido, menos 2. Aquí lo escribo directamente ya al despeje. No les resuelvo. Arriba va menos x menos 6. Abajo nos ha quedado menos 2. El método de igualación consiste en igualar las dos expresiones que tenemos. A esta le podemos llamar 1, la de arriba. A esta le llamo 1, 1 no 10. Y a la de abajo, en vez de ponerle 1, le voy a poner 2. ¿Cómo son estas dos expresiones de arriba? 2x menos 4 es igual a menos x menos 6 dividido menos 2. ¿Por qué? Porque hemos despejado y y es lo mismo que y. O sea que la expresión 1 es igual que la expresión 2. Igualamos esas dos expresiones, por eso el método se llama método de igualación. 1 es 2x menos 4. Que a 2x menos 4 lo igualamos con la otra, que es menos x menos 6 dividido menos 2. ¿Qué haría en el paso siguiente? Este menos 2 que está dividiendo, en vez de distribuirlo, yo lo pasaría multiplicando. Así trabajemos con números enteros nada más. Entonces lo que nos quedaría sería todo esto, 2x menos 4, entre paréntesis, multiplicado por el menos 2, que estaba dividiendo en el segundo miembro, lo voy a escribir en el primer miembro, multiplicando. Y en el segundo miembro nos va a quedar solamente menos x menos 6. O sea, este menos 2 lo he pasado para allá multiplicando. Ahora vamos a aplicar propiedad distributiva. Si multiplico menos 2 por 2x, nos van a quedar menos 4x. Menos 4x. Y ahora, si multiplico el menos 2 por el menos 4, nos va a quedar más 8. Menos por menos es más. 4 por 2, 8. Más 8x. Más 8 solo, perdón.
Y esto va a ser igual a menos x menos 6. Despejamos x de esta ecuación. Este más 8 lo voy a pasar restando al segundo miembro. Aquí nos va a quedar el menos 8 en el segundo miembro. Y este menos x lo voy a pasar sumando. Nos va a quedar más x. Abajo, ¿qué nos quedaría entonces? Menos 4x más x, menos 4 más 1 serían menos 3. Menos 3x. Igual a menos 14. Menos 6 menos 8 es menos 14. Y por último, este 3 que está multiplicando lo tendría que pasar dividiendo el menos 3. Entonces, x va a ser igual a menos 14 dividido menos 3, no menos 2. Menos 3. Bueno, este menos 14 dividido en menos 3 lo vamos a dejar como 14 tercios. Positivo, ¿por qué? Porque como tenemos signo positivo negativo en el numerador y negativo en el denominador, menos con menos se hace más. 14 tercios. Le voy a dejar ahí el valor de x como 14 tercios. Ahora tendríamos que encontrar el valor de y. Para el valor de y vamos a reemplazar x igual a 14 tercios, esta expresión que acabamos de determinar, en esta de arriba o esta de abajo. O sea, en 1 o en 2. Tiene que salir exactamente lo mismo. Directamente lo podemos hacer aquí en 2x menos 4. En vez de la x, tenemos que escribir 14 tercios. Entonces esto nos va a quedar multiplicado por 14 tercios. Entonces, ¿a qué va a ser igual y? 2 por 14 tercios nos quedaría 2 por 14 es 28. 28 tercios. 28 tercios menos 4. Y si resolvemos 28 tercios menos 4, esto nos va a quedar igual a 16 tercios. ¿Podrían confirmarme algunos si están de acuerdo con este resultado? ¿Por qué sería 16, profe, ahí? Aquí he sacado un denominador común en 3. A ver, lo voy a hacer. Saco de denominador común 3 porque este 4 tiene de denominador 1. Entonces haría 3 dividido 3 es 1. 1 por 28 es 28. Nos quedaría 28 menos 3 dividido 1 es 3. 3 por 4 es 12. 28 menos 12 tercios. Y 28 menos 12 es 16. Esto sería por lo que he hecho ha sido restar las dos fracciones. Este lo he considerado como 4 sobre 1. Y he aplicado el método ese que nos enseñan para sumar y restar las fracciones sacando el denominador común. No sé si queda bien, ahí profe. claro. Bien. Bueno. Fíjense que en este caso, cuando nos ha quedado resolver el sistema de ecuaciones, no tenemos más que una sola solución.
En este sistema, la solución va a ser el punto. 14 tercios para X, lo voy a poner como par ordenado. 14 tercios para X. 16 tercios para Y. Este punto va a ser el único punto crítico que tenemos en la función. En las dos primeras actividades del trabajo práctico 4, si es que no las han hecho, les anticipo que tienen para resolver así un sistema de ecuaciones. Y van a obtener en esos dos un solo punto crítico para cada una de ellas. La actividad 3 y la actividad 4 todavía yo no he llegado a hacerlas, pero al menos en la actividad 1 y 2 tienen esto, un sistema para resolver y en cada una de ellas van a obtener un solo punto crítico. Una vez que obtienen el punto crítico, ¿qué sigue? Lo mismo que hemos hecho hace rato. Tenemos que analizar D en ese punto crítico. Analizamos D. Directamente voy a poner en el punto 14 tercios, 16 tercios. Sigue siendo la misma función. Aquí en vez de X y de Y directamente les voy poniendo esto, chicos. 16 tercios, 14 tercios, 16 tercios. Reemplazamos todos la X y la Y por eso. Todos los puntos X y Y por 14 tercios, 16 tercios. Y eso es lo que tenemos que resolver. Para eso necesitamos calcular todas las derivadas parciales de segundo orden. Las derivadas parciales de segundo orden las vamos a calcular a partir de las de primer orden. Entonces ahí abajo he puesto, vamos a recordar las derivadas parciales de primer orden. Las derivadas parciales de primer orden son estas que aparecen aquí. F respecto de X es 4 menos 2X más Y, y F respecto de Y es 6 más X menos 2Y. Vamos con las derivadas parciales de segundo orden ahora. La derivada de F respecto de X la vamos a derivar primero respecto de X de nuevo y después respecto de Y. Y derivamos respecto de X a esta primera. ¿Cómo nos quedaría la derivada? La derivada de 4 es 0, la derivada de menos 2X es menos 2 por 1, que sería menos 2, y la derivada de Y es 0. Entonces esta nos queda igual a menos 2. Luego calculamos la derivada de F respecto de X y luego respecto de Y, que va a ser exactamente la misma que la derivada de F respecto de Y primero y luego respecto de X. Vamos a ver eso. Esta la derivamos respecto de Y y a la de Y la derivamos respecto de X. A esta si la derivamos respecto de Y, 4 es constante, menos 2X es constante, y lo único que tendríamos que derivar sería Y respecto de Y. La derivada es 1. Lo mismo va a pasar aquí abajo, pero con respecto a X. 6 es constante, la derivada es 0. La derivada de X respecto de X es 1. Y la derivada de menos 2Y, como estamos derivando respecto de X, es 0. Solamente nos queda 1. Y por último, determinamos la derivada parcial de F respecto de Y 2 veces. O sea, a esta la derivamos ahora respecto de Y. La derivada de 6 es 0, la derivada de X es 0, y la derivada de menos 2Y es igual a menos 2.
Aclaración. Estas no necesariamente son iguales, ¿sí? Coincidencia. Es una coincidencia aquí. O ahora lo que tenemos que hacer es evaluar las derivadas de segundo orden en el punto crítico. En el punto crítico que era 14 tercios, 16 tercios. O sea, en estas tres funciones que tenemos que cambiar la x y la y por 14 tercios en x y 16 tercios en y. Si hacemos eso en la derivada parcial de f respecto de x dos veces, no hay x ni hay y, directamente nos queda esto igual a menos 2. Lo mismo va a pasar aquí con las cruzadas. El resultado es 1, no hay ni x ni y para reemplazar, así que queda así nomás. Y lo mismo va a pasar aquí en f respecto de y dos veces. No hay ni x ni y para reemplazar, nos queda menos 2. Ahora, ya tenemos estos valores, vamos a reemplazar allá, en el determinante. Este determinante nos queda de esta manera. Aquí en la derivada de f respecto de x dos veces en el punto, el resultado es menos 2. Las cruzadas valen 1. Esta también vale 1. Y esta vale menos 2. Entonces resolvemos ese determinante. Vamos a tener que multiplicar menos 2. Diagonal principal, este menos 2 por este menos 2. Menos el producto de esta por esta, que sería 1 por 1, y lo voy a escribir para que quede del mismo modo que la fórmula, como 1 elevado al cuadrado. Menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2 es 4. 4 menos 1 al cuadrado, que es 1, el resultado de esto es igual a 3. Por lo tanto, ¿qué concluimos aquí? Que el valor de la función d es igual a 3. Que teníamos que ver de este valor, si es positivo o si es negativo. Esto es mayor que 0. Y cuando es mayor que 0, pasamos a evaluar la derivada segunda. Evaluamos el signo de la derivada segunda, que ya lo tenemos calculado. La derivada segunda en el punto crítico. Este cálculo ya está hecho, está aquí arriba, lo voy a copiar. La derivada segunda de f respecto de x dos veces en este punto es igual a menos 2. ¿Y cómo es? Con respecto a si es positivo o si es negativo. Va a ser menor que 0. Como es menor que 0, vamos a concluir, contrariamente a lo que hemos dicho en el ejercicio anterior, nos daba positivo el signo de la derivada segunda, aquí nos da negativo. En el punto crítico, 14 tercios, 16 tercios, hay, en vez de un mínimo, un máximo relativo. ¿Y cuál es el máximo? El valor máximo es la imagen por la función f de este valor 14 tercios, 16 tercios. Esto se puede calcular reemplazando en la función original la x por 14 tercios y la y por 16 tercios. Ahí nomás lo voy a dejar yo. Directamente con el GeoGebra lo vamos a hacer. ¿Dudas hasta aquí? Este ejercicio tiene, por supuesto, el mismo procedimiento que el de hace rato. Es toda la hora aplicar el criterio de la derivada segunda para determinar los extremos relativos.
Lo que tiene de distinto es que cuando queremos buscar los puntos críticos, lo que nos queda es un sistema de ecuaciones para resolver. Hace rato no nos quedaba un sistema de ecuaciones. Nos quedaban dos ecuaciones, una dependía de X, una dependía de Y, y la idea era buscar cuáles son los puntos críticos combinando los valores que obteníamos. De la primera habíamos encontrado X igual a 0, X igual a 4, y de la segunda Y igual a menos un medio. Y los combinábamos. ¿Dudas con respecto a este ejercicio, chicos? Ya lo vemos en el programa de todas formas a la función para que observemos todos los números que hemos obtenido. ¿Algo que no haya quedado claro? No, todo entendido. Todo claro, profe. Pasamos a hacer en el GeoGebra. Bueno. Lo voy a actualizar así se sale esa gráfica. Está bueno este programa. Les muestro más o menos qué pueden hacer para modificar algunas cosas. Aquí cuando hacemos clic con el botón derecho de mouse, podemos poner propiedades y podemos editar muchas cosas sobre los ejes. Por ejemplo, aquí dice ejes de color. A mí me gusta que estén más en blanco y negro. Así que le saco ahí los colores, esos 3 colores que me molestan, y le dejo solamente en blanco y negro. Con esto, estilo de etiqueta, pueden cambiarle un poco la forma aquí a los números. Que se vean más fuertes, que se vean medio inclinados. Está bueno. También le pueden poner una caja. A ver, ahí está. Esta caja como que da la impresión de un poco más de 3D, ¿no? De que estamos trabajando en el espacio. Esa también les he puesto en la parte de la resolución. Otra cosa que podemos hacer es ponerle nombre a los ejes. En el mismo lugar, o sea, haciendo clic derecho y en propiedades, aquí arriba tienen los distintos ejes. En el eje le pueden poner el nombre, eje X, eje Y, eje Z, y ahí les quedan bien cuáles son los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y, y el de arriba es el eje Z. ¿Qué más pueden hacer? En esa misma parte pueden ver aquí que dice cuadrícula. Lo que hace es, si ponen cuadrícula visible, aquí les pone una cuadrícula en el piso, sería, en el plano XY. Les pone una cuadrícula como para que se orienten también con los valores numéricos. Miren, si yo lo pongo esto así, tenemos los ejes cartesianos, ¿no? El eje, a ver, ahí está. Fíjense que este es el eje Y y este es el eje X. Ahí lo estamos viendo más o menos de arriba, pero lo puedo poner que se ve exactamente todo desde arriba. Entonces ahí tenemos la vista de los ejes. Esto sería el piso de las funciones.
y la altura es el valor de z. Vamos a escribir la función. La voy a copiar directamente. Hace rato era una foto lo que había hecho de la función, no la podía copiar. Así que ahora sí puedo. Vamos a poner. Ahí tenemos la función f. Así no se ve muy bien, ¿no? Pero lo que podemos hacer es, con el zoom, alejar un poco. Y ahí vemos mejor la función. Tiene la forma de un paraboloide, se dice. Los paraboloides tienen la característica de que siempre tienen un valor máximo o un valor mínimo. Esta forma tienen más o menos las figuras que tienen ustedes en la actividad A y B. Paraboloides. Puede ser que en vez de ir hacia abajo, este sería como un vaso acostado, solo que el vaso no tiene una forma circular, sino una forma más ovalada. Como una copa acostada. Puede ser que en vez de estar acostada, esté parada. Dada vuelta. Bueno, de aquí pueden ver un montón de cosas. Vamos con los puntos, el punto crítico en realidad. Voy a escribir aquí, en la primera componente era 14 tercios. La segunda componente era 16 tercios. ¿Cómo ponemos los puntos? Siempre ponemos el primer número, coma, el segundo número, coma, y después calculamos la imagen de esos dos valores. O sea, si la función se llama f, ponemos f de 14 tercios, 16 tercios. Igual, y fíjense cómo queda ahí marcado el punto más alto, ¿no? Justamente esto nos indica que sí hemos hecho bien el ejercicio. Queda ahí el máximo de la función. Pueden también cambiarle de color. En propiedades, color, no sé, un violeta. Y a este le voy a poner un rosa. Ahí tenemos la gráfica. Con el máximo. Todo listo. Yo les he puesto tres vistas. Una está algo así. Se ven el eje X, el eje Y y el eje Z. Se ve más o menos así la forma. Otra ha sido de costado. Le he puesto de costado. Ustedes observen cómo si la ponemos de costado, en el eje Z se ve el valor máximo que toma, que es el que nosotros podemos calcular determinando el valor de la función. Aquí este programa ya te lo calcula. Es 16,33. Seguramente es periódico este 33. 16,3 periódico seguramente sea. Ese es el valor máximo, que es el valor que ven en Z, perdón. La altura más alta. Después no sé qué más. Esta vista, así de costado, está buena. Les he puesto también como una vista inicial. Y en segundo lugar, les he puesto, como les había indicado hace rato, el eje X horizontal, el eje Y vertical, este es X, este es Y, y aquí se ven las componentes del punto. Voy a hacerlo un poco más grande. Fíjense que el valor en el eje X es un poquito menos que 5. Es 4, algo, un poquito menos que 5 en esta componente. Si ustedes hacen 14 dividido 3, les da 4,67. Ese es el valor que está marcado aquí, 4,67 para X. El valor de Y es 5 y pico, que es 16 tercios, y es 5,3333. Este que está aquí más o menos, aquí aparece el valor de la segunda componente.
Y el valor de z sería la imagen de los dos y es la altura que veíamos recién, 16,33. Esas tres vistas les he puesto como para que vean bien el punto crítico, como para que vean bien el máximo o el mínimo o el punto de ensilladura. Y bueno, para que tengan varias cositas más completas. A ver, nuevamente les recuerdo cómo hacer para exportar la gráfica. Ustedes esto lo pueden ir moviendo como quieran. Ahí está buena la imagen. Vamos a poner aquí en las tres rayitas, exportar imagen, copiamos al portapapeles, vamos al Word y ahí en la parte del ejercicio, si quieren, le pueden poner la gráfica. Pegan. Yo pego con control B de corta. Si no, hacemos clic derecho y aquí tenemos para pegar. Mantener formato origen, imagen, pongo imagen, o cualquiera de las dos en realidad. Y ahí pega la imagen. Le cambiamos el tamaño, los recortamos, hacen ustedes lo que quieran. Y bueno, ahí tendríamos el ejercicio resuelto. Bien, ¿quieren ver algún otro de la guía? De la guía de actividades, no de la guía del trabajo 4. O si quieren consultar algo de esta parte, me lo dicen. No sé si han podido notar bien el tema del máximo, del mínimo. Una trampa que pueden hacer, por ejemplo, no está bien que les diga, pero igual les voy a decir. Pueden, por ejemplo, graficar la función en primer lugar y ahí más o menos ya van a saber qué onda, si tiene un mínimo, un máximo, un punto de ensilladura. Pero está bueno hacerlo primero, de todas formas, y no anticiparse. Pero con esto de la gráfica se recontrolan, porque fíjense ustedes que si ponen las componentes de los puntos que obtienen, la imagen, ya pueden darse cuenta de si están bien los resultados que han hecho. ¿Dudas? No, profe, ninguna duda. Profe, en la tarea, visto que en la tarea 4, una de los ejercicios dice z igual a la función tanto, o sea, es diferente. ¿Hay que hacer algo diferente? No es lo mismo, porque igual dice z igual a f de x, y, o sea, eso es cuestión de notación. La imagen de x y de y, f de x, y, en vez de ponerlo así, pueden poner z. O sea, van a poner una sola, o f de x, y o z. Ahí se ha borrado. A ver. Si ponemos z igual a f de x, y, es exactamente lo mismo. Fíjense, yo cambio. Ouch. No me ha dejado cambiar. A ver, voy a poner otra cosa. Vamos a poner z igual a x al cuadrado. X al cuadrado. Más y al cuadrado. He puesto z igual a x al cuadrado más y al cuadrado y me ha salido eso, que es también otro paraboloide. O sea, ustedes pueden poner en vez de f de x, y, z directamente, pero z igual, no z igual a f de x, y igual, todo eso no hace falta. O ponen f de x, y o ponen z. Yo les recomiendo poner f de x, y,
directamente, para que después cuando reemplacen aquí en el punto, pongan f y entre paréntesis el valor. Aquí en cambio, me da un nombre a la superficie, me ha dado el nombre G, a esa superficie que tenía, que acabo de insertar. Puede ser que les dé el nombre A, el nombre B. En vez de que les dé la máquina solo el nombre, pónganle ustedes. Pónganle f de xy siempre. Si quieren podemos graficarlas a estas, algunas. A ver qué sale. O podemos desarrollar algo más. Ustedes díganme, chicos. Sí, he graficado la A y la B. Y te salen del mismo estilo, ¿no? Sí, son parecidas. Sí, solo que A mí el tienen... ejercicio que me ha costado hacer es la C. Como 80 formas he tratado de hacer. ¿Has podido terminar? Me ha dado un número y creo que sí, que de acuerdo a la gráfica que me ha salido también es parecido. La que me da un punto crítico es la D y en la gráfica nada que ver, así que eso lo tengo que volver a hacer. Sí, si no les sale igual, o es porque han puesto mal la función en la graficadora, o bien hay que revisar los cálculos. Aquí miren, por ejemplo, esta, la B, tiene esta forma. Viéndola, tiene un punto de ensilladura. ¿Cómo me doy cuenta que es un punto de ensilladura? Porque le veo la forma aquí, de que tiene como la forma de la silla de montar. En un sentido, en este, tengo un punto más chico y en este otro sentido tengo un punto más alto. Esta es una de las sillas de montar. Si la hago más chica, capaz que encuentre un mínimo. No, ese va a ser el único punto crítico que van a encontrar. Salvo que esté más atrás. Así pueden hacer si quieren. Estilo trampa, como les indico. Poner primero las funciones, ver qué onda. Y de ahí analizan todo lo otro. Bien. Díganme qué hago. Quedan todavía 8 minutos. No sé si quieren que resuelva uno de estos de Lagrange. Algunos de los que no han estado en las clases anteriores. Si Sí, tengan por dudas favor. de Lagrange. Sí. Bueno. Voy a resolver el ejercicio de Lagrange. Capaz que ya lo tienen resuelto, pero bueno, al menos les queda como repaso. Les pregunto porque como hoy han entrado muchos que no suelen entrar, capaz que tienen dudas en esta parte. No les han dado de esto en el práctico, pero lo vemos así les quede para la próxima. En el tema de multiplicadores de Lagrange, nuevamente podemos determinar máximos y mínimos de las funciones, pero esas funciones de dos variables que nos dan están sujetas a ciertas restricciones. Aquí tenemos esta función f de xy igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado más 6 y está sujeta a la restricción 2x menos 8y igual a 20. Vamos a trabajar con esa primera función.
En los otros ejercicios tienen exactamente lo mismo. Una función de dos variables sujeta a una restricción también de dos variables, pero está igualada a un número. Aquí también tienen lo mismo, una función de dos variables y una función igualada a una constante, una función de dos variables y una función de dos variables igualada a una constante. Entonces vamos a trabajar con esta primera función. Tenemos, la voy a escribir como está, f de xy igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado más 6. Esta va a ser la función original y va a estar sujeta a una restricción (2x menos 8y igual a 20). Ya se van a calmar mis perros, chicos. Bueno, para Lagrange vamos a determinar un sistema de ecuaciones siempre. Lo voy a escribir. Es un sistema de tres ecuaciones. En primer lugar, tenemos la derivada parcial de la función f respecto de la variable x en el punto xy, y la tenemos que igualar a un escalar que se llama lambda y es un multiplicador de Lagrange, así se llama. Vamos a ver dónde está aquí lambda en... No lo estoy encontrando. Bánquenme un toque. Aquí está. Ahí estamos. Es lambda multiplicado por la derivada parcial de la función g respecto de esta misma variable. O sea, voy a copiar esto así como está, pero en vez de poner f, le pongo g. G respecto de x. Y aquí en el medio le pongo un signo de multiplicación, así quede. Claro que es un producto. Abajo vamos a copiar algo muy parecido, pero en vez de trabajar con la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de g respecto de x, vamos a trabajar con las derivadas parciales respecto de y. O sea, sería f respecto de y igual a lambda por g respecto de y. Y al final vamos a tener la función g de xy igualada a una constante k. Entonces, siempre vamos a armar este sistema cuando tengamos que resolver estos problemas de multiplicadores de Lagrange. Primero tendríamos que identificar cuál es f y cuál es g. F es la más fácil porque es esta función que aparece aquí al comienzo. La función g va a ser la que esté igualada a una constante aquí. En este caso sería 2x menos 8y. Este es g, que está igualada a la constante k igual a 20. Entonces, por un lado tenemos que f es esta función que aparece aquí. Es x al cuadrado más 4y al cuadrado más 6. G de xy va a ser esta, la que está igualada a 20. Pongo g de xy igual a 2x menos 8y. Y listo. En el sistema de ecuaciones nos piden las derivadas parciales de f respecto de x y de g respecto de x también, para la primera ecuación. Luego las derivadas respecto de y, tanto de f como de g. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales.
Primero las derivadas parciales de f. Entonces ponemos la derivada parcial de f respecto de x va a ser igual. Derivamos esto respecto de x, la derivada va a ser 2x. Este es 0 porque no tiene x y la derivada de esto también es 0 porque no tiene x. Vamos ahora con la derivada parcial de f, pero respecto de y. Va a ser algo así también. La derivada de esto es 0 porque no tiene y. La derivada de 4y al cuadrado va a ser 4 por 2, que es 8. 8 por y. Más la derivada de 6, que es 0. Entonces nos quedan de esta manera determinadas las dos derivadas. Vamos ahora a determinar las derivadas parciales de g. G respecto de x. La derivada, la función g generalmente es más sencilla. La derivada de g respecto de x va a ser la derivada de 2x, que es 2, y la derivada de 8y, que es 0, entonces nos quedaría 2 menos 0, y nos queda solamente 2. Por último, la derivada de g respecto de y. La derivada de g respecto de y, al derivar 2x nos quedaría en 0, y al derivar en menos 8y nos va a quedar menos 8. Entonces reemplazamos esos valores que hemos determinado en ese sistema de ecuaciones. Este sistema, entonces, vamos a reemplazar la derivada de f respecto de x por la función 2x. Aquí pondríamos 2x. Igual a lambda, lambda queda como está, la derivada parcial de g respecto de x, la reemplazamos por el 2. Entonces la primera ecuación es 2x igual a lambda por 2. La segunda ecuación tenemos la derivada parcial de f respecto de y, que es 8y. Vamos a cambiar esto por 8y. Igual a lambda por la derivada parcial de g respecto de y, que es igual a menos 8. Entonces aquí vamos a poner por menos 8. Ponemos el menos 8 entre paréntesis. Ahí estamos. Y la última es g de xy igual a k. Esta g de xy igual a k es la función, la restricción que nos dan al comienzo. 2x menos 8y igual a 20, porque esta sería la función g, 2x menos 8y, y esta sería la constante k, 20. Entonces vamos a escribir la restricción del inicio como tercera ecuación. 2x menos 8y igual a 20. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Solamente tenemos que encontrar los valores de x y de y. Los de lambda no interesan. Vamos a empezar con esta. 2x igual a lambda por 2. Y con esta otra, 8y igual a lambda por menos 8. Las voy a escribir aquí para despejar lambda. Pero no hace falta... no hace falta resolverla así como las voy a resolver. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ustedes lo resuelven como quieran. Yo voy por estas opciones. Después de práctica, uno como que va agilizándose. Entonces, vamos por lo que consideramos más rápido, tal vez. La primera ecuación es 2x igual a lambda por 2. Voy a ver si lo he copiado bien. 2x igual a lambda por 2. Este 2 que está multiplicando lo tengo que pasar dividiendo para despejar lambda. Entonces, si pasa dividiendo, al primer miembro nos va a quedar 2x dividido 2 igual a lambda. Simplifico el 2 con el 2, nos queda que lambda es igual a x, o x igual a lambda, como quiera. Yo directamente aquí
para la resolución voy a poner los valores que quedan despejados. Lambda igual a x en primer lugar. La primera tengo que lambda es igual a x. Voy a copiar lambda. Vamos con la segunda. 8y igual a lambda por menos 8. Vamos a despejar lambda también. El menos 8 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Nos va a quedar 8y dividido menos 8 es igual a lambda. Simplifico el 8 con el 8. Y como tenemos positivo aquí y negativo aquí abajo, más por menos es menos. Menos y es igual a lambda. Y eso es lo que vamos a reemplazar allá. Vamos a escribir eso. Que lambda es igual a menos y. Y esta última la voy a poner así como está. 2x menos 8y es igual a 20. De esta primera ecuación, a esta la podría llamar 1. Lambda igual a x es 1. Y esta de abajo la puedo llamar, en vez de 1, 2. Lambda igual a menos y es igual a 2. ¿Cómo son 1 y 2? Las dos valen lambda. Lambda es igual a x, lambda es igual a y. Como tenemos despejado lambda de aquí, estos dos primeros miembros son iguales. Los segundos miembros van a ser iguales también. Es decir que podríamos concluir de las dos primeras ecuaciones de 1 y de 2 que x es igual a menos y. ¿Por qué? Porque lambda es x y lambda también es menos y. Y los dos primeros miembros son iguales, entonces los dos segundos miembros son iguales. X es igual a menos y. Emplazamos en la tercera ecuación. Esos valores que hemos obtenido los reemplazamos en la tercera ecuación. Podemos reemplazar la x por menos y o la y por menos x, lo que quiera. Yo voy a cambiar la x por menos y. O sea que aquí en 2x menos 8y igual a 20, en vez de x voy a poner menos y. Igual a 20. Este menos 2, 2 por menos y es lo mismo que menos 2y. Entonces aquí directamente voy a poner como uno solo, como menos 2y menos 8y igual a 20. Tenemos menos 2y menos 8y. Menos 2 menos 8 es menos 10. Entonces nos queda que menos 10y es igual a 20. Vamos a despejar y. Ese menos 10 que está multiplicando y lo tendría que pasar dividiendo. Entonces y nos va a quedar igual a 20 dividido menos 10. 20 dividido 10 es 2. Y positivo con negativo es negativo. Por lo tanto, el valor de y va a ser igual a menos 2. Lo pongo ahí en negrita. Ahora reemplazo el valor de y igual a menos 2 para determinar
el valor de X. ¿En dónde vamos a reemplazar? En esta ecuación que teníamos aquí, en esta igualdad. X es igual a menos Y. X es igual a menos Y. ¿Cuánto vale Y? Menos 2. Entonces vamos a poner entre paréntesis el valor de Y, que es menos 2. X entonces va a ser igual a menos 2. Menos 2. Perdón, a menos 2. Y menos 2 va a ser igual a más 2 porque nos choca el signo menos y menos. De esta manera obtenemos un único punto crítico. Que es el valor, que es el punto. X igual a 2 y Y vale menos 2. Ese es el único punto crítico que obtenemos en esta función. Sujeta esta restricción. Y ahí terminaría la consigna 7. Determinar los puntos críticos de las funciones sujetas a las restricciones. Solamente hemos encontrado un punto crítico que es el 2 para X menos 2 para Y. Siempre en multiplicadores de Lagrange van a tener una función sujeta a una restricción dada. Y tienen que armar este sistema de ecuaciones y resolverlo. No sé si queda clara esta parte. Sí, profe, se ha entendido. Bien, vamos a cortar aquí, chicos, ¿sí? Antes de cortar, ¿tienen alguna duda con respecto a esto que acabamos de hacer? No, profe. No, profe. Bueno, yo siempre los leo también del chat, ¿no? Tengo el teléfono ahí aparte para cualquier cosa, si ustedes quieren escribir, siempre pueden hacerlo por ahí también si es que no quieren hablar. Bueno, el miércoles vamos a tener otra consulta. El miércoles a las 19. De 19 a 20 estamos, sí estoy un poquito más generalmente. Así que saben que siempre pueden enviarme las consultas para que las trabajemos durante las videollamadas. Si tienen alguna consulta específica, me pueden mandarla. Si yo veo que es algo sencillo para contestarles, les respondo en cuanto tenga tiempo. Pero si veo que es algo un poco para ver procedimientos largos como son estos ejercicios, es difícil hacerlo por mensaje de texto, por audio, entonces directamente procedo a verlos durante las consultas. Así que, bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, chicos. Bueno, gracias, profe. Gracias, Si puede profe. pasarlo. Hasta luego. Sí, ahora les mando esto que hemos desarrollado. Bueno, gracias. A ustedes, Gracias, Chao, profe. Hasta profe. luego. Muchas gracias. nos vemos.